Era el año 2003. Recuerdo aquel calor sofocante que parecía derretir el asfalto del patio central de mi primaria, una escuela vieja construida en las faldas de un cerro en el centro de México. Mi nombre es Camila. En aquel entonces, el mundo se sentía pequeño y seguro, hasta que ese martes el horario se rompió. Los maestros anunciaron una junta de emergencia. Tendríamos un descanso inusualmente largo, un vacío de tiempo que, para nosotros, era una invitación a la aventura. Pero el aire no se sentía festivo. Había una presión en el ambiente, ese silencio denso que precede a las tragedias. Mi grupo de amigos, Mateo, Sofía y Bruno, nos refugiamos en la zona más alejada del plantel, cerca de una barda de piedra volcánica que colindaba con una barranca profunda, llena de maleza y escombros. Fue allí donde apareció Renan. Era un niño un año menor, pero siempre caminaba con una rigidez impropia de su edad. No sudaba a pesar de los 30 grados, y sus ojos, oscuros y hundidos, parecían no parpadear nunca. Traía consigo una bolsa de basura negra, doblada con un cuidado obsesivo. Mi abuela dice que esto no es un juego, es un puente, soltó Renan sin saludar. Su voz era plana, sin rastro de emoción infantil. Dice que hoy el velo está delgado. ¿Quieren ver quién nos está mirando desde el otro lado? Bruno, siempre el más audaz, soltó una carcajada nerviosa, pero la curiosidad nos ganó. Nos sentamos en un círculo sobre la tierra seca, ocultos tras unos matorrales que nos protegían de la vista de los pocos prefectos que rondaban. Renan extrajo el contenido. No era una tabla de cartón comprada en una juguetería. Era una plancha de madera maciza, de un blanco cenizo, como si hubiera sido tallada de un hueso gigante. No tenía adornos, solo letras grabadas a fuego y un puntero de madera oscura con un lente de cristal empañado en el centro, que parecía observar el entorno por cuenta propia. «Yo no la toco», sentenció Renan, retrocediendo 2 pasos. «Yo solo soy el testigo. Si entran, no pueden quitar las manos hasta que ella los deje ir. Esas son las condiciones». El aire se enfrió de un segundo a otro. No fue una brisa. Fue como si el calor del sol hubiera sido succionado por un vacío invisible. Mis amigos y yo intercambiamos miradas de duda, pero terminamos colocando las yemas de los dedos sobre la madera fría. Al contacto, sentí una vibración eléctrica que me recorrió los dedos hasta el codo, una sensación de entumecimiento que me hizo querer retirar la mano, pero algo, una fuerza magnética, me mantenía anclada. El patio de la escuela, usualmente ruidoso con los gritos de cientos de niños, se quedó en un silencio sepulcral. Ya no se escuchaban los balones botar ni las risas a lo lejos. Era como si estuviéramos encerrados en una campana de cristal. Sofía, con la voz quebrada, hizo la pregunta de rigor. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Pasaron 10 segundos que se sintieron como horas. Estaba a punto de decir que era una pérdida de tiempo cuando el puntero dio un tirón violento. No fue un deslizamiento suave, fue un movimiento errático y fuerte, como si una mano invisible hubiera golpeado el objeto desde abajo. El cristal marcó el sí con tal fuerza que la madera crujió. Mateo palideció. Bruno intentó bromear, pero su voz no salió. La presencia que nos rodeaba se sentía física, una masa de aire denso y helado que olía a flores podridas y humedad antigua. Sentí un aliento gélido rozar mi oreja izquierda, a pesar de que no había nadie detrás de mí. «Pregunten quién es», ordenó Renan desde las sombras, con una mirada fija y perturbadora. Tomé aire, sintiendo mis pulmones pesados, y susurré. «¿Cómo te llamas?»
El puntero comenzó a moverse con una velocidad frenética, trazando círculos antes de detenerse en seco sobre cada letra, formando un nombre que nos heló la sangre. E-L-E-N-A. El nombre Elena quedó suspendido en el aire, vibrando en nuestras mentes con una fuerza que no podíamos explicar. Nadie conocía a ninguna Elena en la escuela, ni entre los maestros ni entre el personal de limpieza. Sin embargo, el puntero seguía bajo nuestros dedos, caliente, casi latiendo como si tuviera un corazón propio oculto bajo la madera blanca. «Pregúntenle qué hace aquí», susurró Renan. Su voz ahora sonaba más ronca, como si el aire frío le estuviera quemando la garganta. Mateo, cuyo rostro ya no tenía rastro de color, tragó saliva y formuló la pregunta con un hilo de voz. «Elena, ¿qué estás haciendo en este lugar?» El puntero no esperó. Se desplazó con un movimiento fluido y elegante, casi burlón, hacia las letras. E-S-P-R-A-N-D-O. Un escalofrío colectivo nos sacudió. El silencio del patio escolar se volvió aún más denso, un vacío sónico donde solo existía el crujido de la madera y el pulso acelerado de nuestras sienes. Sofía, que siempre había sido la más sensible del grupo, empezó a llorar en silencio, pero no podía retirar las manos. Era como si sus dedos estuvieran soldados al cristal del puntero. «¿Esperando a quién?», insistió Bruno, tratando de recuperar su fachada de valentía, aunque sus manos temblaban visiblemente. El puntero giró en círculos erráticos, cada vez más rápido, creando un sonido de fricción que recordaba al de un cuchillo afilándose contra una piedra. De repente, se detuvo en seco y apuntó hacia Renan, quien permanecía de pie fuera del círculo, y luego regresó a la tabla para deletrear A-E-L. Todos volteamos a ver a Renan. Él no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en el suelo, justo en el espacio vacío entre nosotros y la barda de piedra que daba a la barranca. En ese momento, algo cambió en el suelo. No sé si fue nuestra imaginación o un efecto de la luz, pero la tierra seca comenzó a presentar pequeñas fisuras y un sonido de algo rascando, como uñas contra piedra, empezó ahí a emerger desde lo profundo, justo debajo de nuestros pies. «Renan, ¿qué es esto?», le grité, sintiendo que el pánico me cerraba la garganta. Él levantó la vista. Su expresión era de una tristeza infinita, mezclada con un miedo que un niño no debería conocer. «Ella no se fue cuando cerraron el lugar», dijo Renan en un susurro. «Mi abuela dice que ella era la guardiana del terreno antes de que construyeran las aulas. Dice que tiene hambre de compañía». Sofía soltó un grito ahogado. En el lente de cristal del puntero, la imagen ya no era la de la madera blanca. Se veía algo oscuro, una forma vaporosa que parecía estar emergiendo de la barranca a nuestras espaldas. Sentí una presión helada en mis tobillos, como si unas manos invisibles y delgadas me estuvieran sujetando desde la tierra. «Pregúntenle dónde está ahora», ordenó Renan. Pero esta vez su voz era una súplica. Bruno, con lágrimas en los ojos, obedeció. «Elena, ¿en dónde estás exactamente?». El puntero nos arrastró a todos con una fuerza física que nos obligó a inclinarnos hacia adelante. El movimiento fue tan brusco que el cristal casi se estrella contra el borde de la madera. Letra por letra, el mensaje fue devastador. CONRENAN. En ese preciso instante, la campana de la escuela sonó a lo lejos, pero no era su sonido habitual. Era un tañido fúnebre, lento y distorsionado.
Renan palideció de tal forma que su piel se volvió grisácea. De un movimiento rápido, antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre el círculo, arrebató la tabla de nuestras manos y la metió violentamente en la bolsa negra. «Corran», nos dijo, con los ojos inyectados en sangre. «No dejen que los vea a la cara». «¡Corran!». Renan se dio la vuelta y se perdió entre la maleza de la barranca, llevando la tabla consigo. Nosotros nos quedamos ahí, paralizados, sintiendo como el calor del sol regresaba de golpe, pero con una sensación de vacío en el pecho. Al mirar hacia abajo, en el lugar donde habíamos estado sentados, las huellas de nuestras manos en la tierra estaban marcadas, pero junto a ellas había otras huellas, las de unos pies pequeños, descalzos, que no pertenecían a ninguno de nosotros. El sonido de la campana, aunque distorsionado, nos obligó a movernos. Caminamos de regreso a los salones como autómatas, con las piernas pesadas y la mente nublada. Mateo, Sofía y Bruno no dijeron una sola palabra. El pacto de silencio se selló con el terror que aún vibraba en nuestras manos. Al llegar al aula, lo primero que hice fue buscar el lugar de Renan. Estaba vacío. Su mochila seguía colgada en el respaldo de la silla, pero él nunca regresó para recogerla. Pasaron las horas y la inquietud se transformó en un operativo de búsqueda dentro de la escuela. Los maestros preguntaban si alguien lo había visto, y nosotros, consumidos por la culpa y el miedo, señalamos vagamente hacia la barranca. Cuando los prefectos bajaron a inspeccionar la zona de la barda, solo encontraron la bolsa de plástico negra, desgarrada, flotando en un charco de agua estancada que no estaba ahí cuando nosotros jugábamos. La tabla y el puntero habían desaparecido junto con Renan. 2 días después, el rumor corrió por todo el pueblo como pólvora. La familia de Renan se había ido. No fue una mudanza planeada. Los vecinos dijeron que en medio de la madrugada, los padres de Renan subieron lo poco que pudieron a una camioneta y salieron huyendo con las luces apagadas. Dejaron la puerta de la casa abierta de par en par, los platos aún con comida sobre la mesa y las luces encendidas. Fue mi madre quien, semanas más tarde, me contó lo que realmente había pasado, tras hablar con una de las vecinas de aquella familia. Según decía, desde la tarde en que jugamos en la escuela, algo se había instalado en la casa de Renan. Los padres escuchaban pasos pesados en el techo y susurros que llamaban a su hijo desde las paredes. Pero lo más aterrador era que Renan había dejado de hablar. Se pasaba las noches sentado frente a la puerta principal, mirando fijamente hacia la barranca de la escuela, como si esperara que alguien o algo viniera a cobrar una deuda. La noche antes de que huyeran, el padre de Renan encontró al niño en el sótano de la casa. El pequeño estaba trazando letras en el suelo con sus propias uñas, arrancándose la piel en el proceso. En el cemento, apenas legible, estaba escrito el nombre Elena cientos de veces. Dicen que la madre de Renan juró que, al salir de la casa esa última noche, vio a través del retrovisor a una mujer pálida, vestida con harapos de otra época, de pie en la entrada principal, despidiéndose de ellos con una mano, mientras sostenía la tabla de madera blanca en la otra. Hoy, años después, he intentado racionalizar lo que vivimos. A veces quiero creer que fue una histeria colectiva, una sugestión de niños aburridos, pero hay detalles que no puedo borrar de mi memoria. Todavía conservo la cicatriz en mis tobillos, una marca tenue, como si unos dedos delgados me hubieran sujetado con demasiada fuerza aquella tarde. A veces, cuando paso cerca de una construcción vieja o un terreno baldío, el aire se enfría de golpe
y siento ese mismo aroma a flores podridas y humedad antigua. Sé que Elena sigue ahí, y sé que Renan, donde quiera que esté, nunca volvió a ser el mismo. Ese juego no fue un puente, fue una invitación, y nosotros, en nuestra ignorancia, dejamos que algo que pertenecía a la profundidad de la tierra caminara entre nosotros. Mi nombre es Daniel. En aquel entonces, a mis 17 años, mi arrogancia era mi única armadura. Me encontraba pasando el verano en Mineral de San José, un pueblo minero incrustado en la sierra que parecía haber sido olvidado por Dios y por el tiempo. La casa de mis tíos era una construcción de techos altos y pasillos oscuros donde el olor a cera quemada y humedad lo invadía todo. Cada noche, la cena era un ritual asfixiante. Mis tíos rezaban el rosario en un murmullo monótono frente a un altar lleno de santos de madera con ojos de vidrio que parecían juzgarme. Yo, harto de lo que llamaba sus supersticiones de pueblo, esperaba a que el silencio de la montaña se tragara la casa para escapar de esa atmósfera de clausura. En mi mochila cargaba un objeto que ellos habrían quemado sin dudarlo, una tabla de nogal macizo, de un color tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. La había comprado en una tienda de objetos usados en la ciudad. No era un juguete, era una pieza pesada, con las letras talladas profundamente en la madera y un aroma residual a aceite mineral y algo rancio, casi orgánico. Esa noche, la niebla bajó de la sierra como un sudario blanco, borrando las calles empedradas. Crucé el pueblo en silencio, sintiendo cómo el frío me calaba los huesos a pesar de la chaqueta. Mi destino era el Panteón de las Sombras, un cementerio que databa de la época en que la plata fluía como agua y que ahora estaba custodiado por ángeles de mármol decapitados por el vandalismo y el tiempo. Justo frente a la reja oxidada del camposanto, se alzaba la antigua pagaduría de la mina, una estructura de piedra volcánica con ventanas sin vidrios que parecían cuencas oculares vacías. Entré al lugar esquivando los escombros. El silencio allí dentro era antinatural. No se escuchaba el viento, ni los grillos, ni el crujido habitual de la madera vieja. Era un silencio denso, como si el aire estuviera hecho de plomo. Encendí una sola vela negra, cuya llama se mantuvo perfectamente vertical, sin oscilar, a pesar de las corrientes de aire que debían entrar por las ventanas rotas. Saqué la tabla y la coloqué sobre una mesa de metal oxidada que aún permanecía en el centro de la habitación. Por puro instinto de supervivencia, o quizá por un residuo de la fe que tanto despreciaba, me saqué del cuello un rosario de plata antigua que mi madre me había obligado a usar. Lo enrollé en mi muñeca derecha, dejando que la cruz de plata quedara justo sobre el borde de la tabla. Si hay algo aquí que no pertenezca a este mundo, si hay algún alma que no haya encontrado descanso en el panteón de enfrente, dame una señal, dije, y mi propia voz me sonó ajena, como si alguien más estuviera hablando a través de mi garganta. Puse las yemas de los dedos sobre el puntero de madera oscura. Al instante, una descarga de frío me recorrió el brazo, pero no era un frío ambiental. Era como si mi sangre se hubiera convertido en escarcha. El puntero empezó a vibrar. No fue un movimiento sutil, era un temblor violento, como si el objeto estuviera luchando por liberarse de mis dedos. De pronto, se deslizó con una fuerza física abrumadora, trazando círculos erráticos que hacían que la madera de la tabla emitiera un lamento agudo, similar al grito de un animal herido. Miré hacia la ventana que daba al cementerio. Entre la niebla, creí ver una silueta de pie junto a la reja.
Era alta, demasiado delgada, y permanecía absolutamente inmóvil, observándome. El puntero dio un tirón seco hacia el sí, y luego se quedó quieto, presionando con tanta fuerza contra la tabla que temí que la madera se rompiera. En ese momento, escuché un golpe seco proveniente de las profundidades de la tierra, justo debajo de la mesa, como si alguien estuviera golpeando el suelo con un martillo pesado. La atmósfera en la antigua pagaduría se volvió tan espesa que cada bocanada de aire me quemaba los pulmones. El puntero, bajo mis dedos, no se sentía como madera. Se sentía como un trozo de carne vibrante, algo vivo que luchaba por arrastrarme hacia el centro de la mesa de metal. Los golpes bajo mis pies se detuvieron en seco, y un silencio ensordecedor, de esos que hacen que te zumben los oídos, se apoderó de la habitación. ¿Quién eres?, logré articular, aunque mi voz era apenas un roce de aire. El puntero se movió con una parsimonia aterradora. Ya no era un deslizamiento errático, era un movimiento calculado, pesado, como si tuviera que vencer una resistencia invisible. Letra por letra, la tabla comenzó a hablar. No soy de los que duermen. Un sudor frío me perló la frente. Miré de reojo hacia la ventana. La silueta que había visto junto a la reja del panteón ya no estaba allí. Ahora, un par de manos largas y cenicientas, con dedos que terminaban en puntas oscuras, se apoyaban en el marco de la ventana de piedra. No había rostro, solo una capucha de sombras que parecía absorber la poca luz de mi vela negra. Sentí un tirón en mi muñeca derecha. El rosario de plata empezó a calentarse. Al principio fue un calor tibio, casi reconfortante, pero en cuestión de segundos se transformó en un ardor insoportable. El metal bendito estaba reaccionando a la presencia, pero no de la forma en que yo esperaba. La plata comenzó a oscurecerse, empañándose con una pátina negra, como si miles de años de corrosión hubieran caído sobre ella en un instante. «Vete de aquí. Déjame solo», supliqué, intentando despegar mis dedos del puntero, pero era imposible. Mis yemas estaban succionadas por el cristal, ancladas a una fuerza que no provenía de este mundo. La tabla respondió de inmediato, moviéndose con una violencia que hizo que la mesa de metal se sacudiera. «Tú me llamaste. Tú eres la llave». En ese momento, la llama de la vela negra, que antes estaba inmóvil, se alargó hasta alcanzar casi medio metro de altura, volviéndose de un azul eléctrico antinatural. Las sombras en las paredes comenzaron a desprenderse del muro, deslizándose por el suelo de tierra como manchas de aceite que convergían hacia mis pies. El aroma a flores podridas fue sustituido por el olor acre del ozono y el azufre. «No soy ninguna llave», grité, mientras el rosario en mi muñeca emitía un siseo. La piel debajo del metal empezó a ampollarse. El dolor era real, físico, una agonía que me obligó a cerrar los ojos. «Detente». Al cerrarlos, las visiones me asaltaron. Vi la mina colapsando décadas atrás, escuché los gritos de hombres atrapados en la oscuridad absoluta y sentí la presencia de algo que habitaba en las profundidades mucho antes de que se excavara el primer túnel. Algo que la tierra misma había intentado mantener prisionero y que mi curiosidad estúpida acababa de despertar. Cuando abrí los ojos, la silueta de la ventana estaba a escasos centímetros de mí. No tenía ojos, pero sentía su mirada fija, una presión psíquica que intentaba doblar mi voluntad. El puntero comenzó a girar tan rápido que mis manos se convirtieron en un borrón sobre la madera de nogal. El sonido de la fricción era ahora un chillido metálico,
igual al de los carros mineros chirriando sobre rieles oxidados. De pronto, el rosario en mi muñeca emitió un destello blanco y luego se volvió gélido, tan frío que sentí que el brazo se me entumecía. La plata ya no estaba negra, estaba cubierta de una escarcha grisácea. El puntero se detuvo en seco sobre el centro de la tabla, justo en un espacio vacío donde no había letras. «¿Qué quieres de mí?», susurré, con las lágrimas rodando por mis mejillas. El puntero no se movió hacia las letras. En lugar de eso, la madera de la tabla empezó a emitir un sonido de fractura interna, un crujido seco que resonó en toda la habitación, en toda la habitación como un disparo. El crujido que surgió de la madera no fue un sonido ordinario, fue un estruendo seco y autoritario, como si el propio tejido de la realidad se estuviera rasgando. Bajo mis dedos, la tabla de nogal comenzó a combarse hacia arriba, desafiando las leyes de la física, hasta que, con un estallido que me salpicó astillas en el rostro, se partió limpiamente en dos. El puntero de madera oscura salió disparado hacia la oscuridad de la habitación, perdiéndose en las sombras que ahora reptaban por las paredes como seres vivos. Pero el horror no terminó con la destrucción de la tabla. Sentí un tirón violento en mi muñeca derecha. El rosario de plata antigua, la reliquia que mi madre me había entregado como un escudo inexpugnable, emitió un sonido metálico agudo, un lamento de metal bajo tensión. Ante mis ojos empañados por el llanto, el crucifijo de plata se dobló sobre sí mismo como si fuera de cera, y luego con un destello frío, se fracturó en 1000 pedazos. Las cuentas de plata rodaron por la mesa de metal con un tintineo que recordaba a dientes cayendo sobre un plato, y el eslabón que me unía a la fe se desvaneció. En ese instante, la silueta que estaba junto a mí se movió. No caminó, simplemente se desplazó, ocupando el espacio que el aire frío había dejado vacío. Sentí una presión gélida en mi hombro, un peso muerto que parecía drenar la vida de mis músculos. Una voz que no era un sonido, sino una vibración dentro de mi propio cráneo, retumbó. Aunque la llave se rompa, la puerta sigue abierta. El pánico, puro y primitivo, finalmente venció a la parálisis. Me puse en pie de un salto, derribando la silla de metal. No me detuve a recoger nada, ni los pedazos de la tabla, ni los restos de la plata bendita. Corrí hacia la ventana rota, saltando hacia el exterior con una desesperación que me hizo ignorar los cortes de los cristales en mis manos. Afuera, la niebla del cementerio se había vuelto tan espesa que no veía mis propios pies. Sentía que algo corría detrás de mí, algo que no hacía ruido al pisar, pero que desplazaba el aire con una fuerza violenta. No miré atrás. Crucé el pueblo como un alma perseguida por el mismo abismo hasta que llegué a la casa de mis tíos. Entré tropezando y me encerré en mi habitación, empujando el pesado armario contra la puerta. Pasé el resto de la noche sentado en un rincón, con la espalda pegada a la pared, sosteniendo mi muñeca quemada y herida. En el silencio de la madrugada, juraría que escuché 3 golpes lentos y pesados en la pared exterior de mi cuarto, justo al nivel de mi cabeza. A la mañana siguiente, me fui de Mineral de San José. No me despedí de nadie. Al pasar frente a la vieja pagaduría, pude ver desde la ventana del autobús que la puerta de piedra estaba abierta de par en par, y en el marco, un rastro de escarcha negra brillaba bajo el sol de la sierra, a pesar del calor. Han pasado 20 años y nunca he vuelto a tocar un objeto que pretenda hablar con lo oculto. La marca en mi muñeca
donde el rosario se calentó hasta quemarme, nunca desapareció del todo. Es una cicatriz blanca que se enfría cada vez que paso cerca de un cementerio. He aprendido que la curiosidad no es una virtud cuando se trata de aquello que la tierra ha decidido sepultar. Mi rosario no se rompió por accidente. Se sacrificó para darme los 3 segundos que necesité para huir. Desde entonces, sé que hay cosas en las profundidades de las minas y en el silencio de los panteones que no quieren ser recordadas, pero que están desesperadas por encontrar una salida.